Pocas cosas identificamos tan mexicanas como nuestro Día de Muertos, con nuestra mexicanísima ofrenda para nuestros difuntos, con nuestra comida, nuestras calaveras, nuestro tequila y nuestro cempasúchil. ¿Nuestro cempasúchil, dije? Hubo un tiempo en que lo fue. De hecho, fue nuestro y de casi nadie más. De las 55 especies conocidas hasta ahora, 32 se encontraban en México. Éramos dueños y señores de la flor de los 20 pétalos, del náhuatl Sempoali, que significa 20, y Xochitl, que significa flor. Y desde la época prehispánica se le atribuían propiedades mágicas, religiosas y medicinales. Hoy, sin embargo, el amo y señor del cempasúchil es otro. China tiene el 75% de la producción mundial, seguido por India, que produce el 20%, y Perú, con el 5%. México no aparece en ninguna estadística. Desde el año 2000, nuestro país dejó de producir cempasúchil a nivel industrial, dejando únicamente una producción para la celebración del Día de los Muertos. Una de las cuestiones importantes es saber en qué momento y por qué motivos dejamos de ser los dueños del cempasúchil. Pero quizás debamos empezar por responder una pregunta aún más interesante. ¿Para qué producir cempasúchil de manera industrial? El cempasúchil es un cultivo de corta duración, pues puede cosecharse después de 110 o 120 días. Después de 60 o 70 días de la siembra se dan las flores. Muchos trabajadores, de 150 a 200 por hectárea, recolectan las flores maduras. Estas se deshidratan durante 20 días para conservarlas. Luego se muelen y se extrae de ellas una oleoresina. Se envía la oleoresina a algunos países para que la conviertan en formulaciones líquidas para pollos. Desde la época prehispánica, muchos grupos indígenas identificaron en esta flor efectos curativos y nutricionales, y no se equivocaron. Hoy sabemos que estos efectos se deben a unas sustancias conocidas como carotenoides, colorantes naturales responsables de los colores amarillos, anaranjados y rojos de la flor de los muertos, y que también está presente en otras plantas, frutas y verduras, e incluso en algunas aves y peces. En el caso particular del cempasúchil, sus pétalos tienen un alto contenido de luteína, que es un carotenoide que se pega con mucha afinidad al tejido graso de todo tipo de animal. En hoja también se encuentran, pero están enmascarados por las clorofilas. El 85% del consumo de carotenoides en el mundo se queda en la industria avícola. En este centro fabricamos el alimento para nuestros animales con que contamos. Pollos de engorde, gallinas en postura. Y ahí está lo que se le está agregando al alimento: sorgo, soya, calcio, harina de carne, vitaminas, minerales. Y finalmente vamos a adicionar el pigmento líquido de xanthophyllas extraídas de la flor de cempasúchil. Le van a dar la tonalidad amarillo-naranja al huevo o la tonalidad amarillo-naranja a los pollos de engorde. Si no consumieran las gallinas ponedoras alguna fuente de carotenoide, la yema estaría transparente. Los animales que están en granja comen lo que les das de comer, y si el alimento no contiene una fuente de carotenoides, pues no hay forma de que su cuerpo pueda pigmentar la yema de huevo. Exactamente lo mismo ocurre con la piel de los pollos de engorda. En el caso de los animales de patio, esto no sucede porque están comiendo hojitas, florecitas, insectitos de manera libre, y de ahí tienen una fuente de carotenoides. En torno a esa apreciación cultural de estos alimentos hay toda una industria. El otro 15% del consumo global de los carotenoides lo componen los productos para la salud. Resulta que la flor de cempasúchil es considerada la principal fuente vegetal de luteína y zeaxantina, un tipo de carotenoides del grupo de las xanthophylas que han mostrado tener efectos benéficos para la salud. Se sabe que los carotenoides forman parte del sistema de la visión y además son excelentes antioxidantes.
pueden llegar incluso a prevenir algunos tipos de cáncer. En 1963, el científico estadounidense George Walt, quien más tarde recibió el Premio Nobel de Química, descubrió que la luteína forma parte de la mácula del ojo. En estudios recientes se ha confirmado que el consumo de luteína y de zeaxantina está asociado con la reducción de la degeneración macular e incluso con la reducción en el desarrollo de cáncer de pulmón y de piel y algunas enfermedades cardíacas. Hoy se sabe que la zeaxantina es el componente dominante del centro de la mácula del ojo, una mancha ubicada en la retina que nos sirve para ver el detalle de las cosas y para leer. La luteína predomina en los bordes exteriores de la mácula. Ambas evitan la formación de radicales libres y de moléculas oxidativas, que son las que causan los daños en las membranas de las células de los tejidos oculares. Debido a que nuestro cuerpo no puede producir de manera natural ni luteína ni zeaxantina, estamos condenados a comer frutas, verduras y algunas carnes para obtenerlas. Pero lo cierto es que ni comiendo zanahorias ni tomates todos los días podríamos tener la cantidad de luteína que nos da el cempasúchil. Por ejemplo, el maíz amarillo, ¿sí? Todas las variedades de maíz amarillo contienen carotenoides. Los chiles tienen carotenoides, más del lado de los rojos. Las plantas verdes como la alfalfa también tiene carotenoides, lo único que están enmascarados por las clorofilas. En el 2003, el suizo Wolfgang Schalch comparó la cantidad de carotenoides del cempasúchil con la de varios vegetales y frutas y encontró lo que quizás puede responder nuestra pregunta inicial de por qué importa producir cempasúchil de manera industrial. El tesoro, la gran virtud de la flor de los muertos, es su altísimo contenido de luteína. De acuerdo con un reporte de un grupo de analistas estadounidenses, el mercado mundial de los carotenoides llegó a los $1.000 millones en 2010. Para el 2018, los analistas reportan que este mercado alcanzará los $1.400 millones con un crecimiento anual del 2.3% en promedio. Dado que México terminó con su cosecha de cempasúchil para uso industrial, también quedó fuera de esta cosecha de dinero. Hubo una época en que no fue así. A principios de los 90 surgió un boom del uso de carotenoides para la industria avícola. Industrias Alcosa en Guanajuato, Bioquimex en Querétaro, Enamex en Celaya, IOSA en Monterrey, Prodemex en Los Mochis y otras empresas mexicanas impulsaron la siembra del cempasúchil a grandes escalas. Parte de la investigación del uso de cempasúchil como fuente de pigmento se realiza en la Universidad Autónoma de Chapingo. En Chapingo había un investigador ahí, un docente de origen argentino, químico de formación, que se da cuenta del potencial de la flor de cempasúchil como fuente de carotenoides y también se da cuenta que los carotenoides en su estado natural son fotosensibles. En presencia de la luz solar se descomponen. Él desarrolla un sistema para estabilizar la luteína, de manera que ya en presencia de luz solar ya no se degradan tanto. Entonces, al abrirse la posibilidad de la estabilización de los carotenoides, se abre la posibilidad de aplicación industrial. De hecho, este doctor fue de los primeros, los que crearon laboratorios Bioquimex. ¿Quiere decir que toda la industria de luteína, al menos en el mundo, surge a partir de una innovación científica de México? Es correcto, sí. Con una planta mexicana, con una universidad mexicana, un científico que viene a radicar en México, pero que fue visionario en darse cuenta del uso potencial de esa planta. Algunas de estas empresas como Bioquimex no emprendieron el camino a ciegas, sino que recurrieron a la ciencia. Debido a que la variedad de semilla criolla de la empresa provenía de materiales silvestres, el rendimiento de su biomasa era muy bajo y en consecuencia tenía pocos carotenoides. De manera que los directivos de Bioquimex vinieron aquí, al Centro de Investigación Científica de Yucatán, en busca de ayuda. Nosotros habíamos generado un cierto prestigio en este campo, trabajando particularmente con agaves. Entonces, un buen día, por ahí de 1984, vienen a vernos los directivos de investigación de la compañía Bioquimex. Ellos compraban flor
de una compañía extranjera que tenía altos rendimientos, pero era muy susceptible a enfermedades. Mientras que la ventaja de esta línea a paseo mejorada es que si bien no ofrecía grandes rendimientos, era bastante resistente a enfermedades fúngicas. Y decidimos que era mejor incrementar los rendimientos en la variedad resistente en vez de generar resistencia en la variedad de alto rendimiento. E iniciamos el desarrollo de un proyecto que propusimos a la empresa, la selección de materiales sobresalientes de cempasúchil para clonarlos y producir líneas sobreproductoras. Los empresarios y los académicos sabían bien que en el mercado de los carotenoides no gana quien tiene más cempasúchil, sino quien tiene el mejor. Eso significa cosechar flores con mayor biomasa, es decir, con más pétalos de una forma específica conocida como inflorescencias dobles. La flor de cempasúchil, que no es una flor, es una inflorescencia. Es un conjunto de flores que pueden ser 200, 400, 600 flores que forman a lo que le llamamos flor. Y hay otros tipo margarita, en donde hay flores muy pequeñas en el centro y solamente unas cuantas con pétalos alrededor. Pero lo importante es que las flores que nosotros denominamos los pompones tienen una mayor cantidad de biomasa que las margaritas. Incrementar la biomasa, tener mayor rendimiento de flor en campo para tener más material de donde extraer y por lo tanto mayor cantidad de producto. La forma más astuta que encontraron para producir cempasúchil más denso fue algo simple: detener el crecimiento de la flor y propiciar el crecimiento de las hojas para generar al final más flores. Iniciaron con un método de clonación de flores in vitro. De cada flor retiraban la yema apical, es decir, una parte ubicada en el extremo superior del tallo que se encarga del crecimiento continuo de la flor. De esa forma favorecían el crecimiento de las yemas laterales, lo que propicia el crecimiento de más hojas y en consecuencia de más flores. Pero surge un aspecto que no se había considerado en un inicio, era cómo transferir las ventajas productivas de una planta clonada de cempasúchil a la producción comercial de semilla. De ahí nos dimos a la tarea de empezar a estudiar el cempasúchil desde el punto de vista genético. Y lo que más tiempo nos llevó fue inducir la autofecundación de esas flores grandes, pesadas de cempasúchil. ¿Por qué es importante la autofecundación en plantas? Porque es una forma de ir purificando genéticamente un material. Obtuvimos lotes de semillas pequeñitos, 10 semillitas, 5 semillitas, 15 semillitas, que eran valiosísimas. Esas las germinamos in vitro, las plantas resultantes las clonamos. Y generamos líneas que fueron evaluadas primero en nuestros viveros aquí atrás y después en los campos experimentales. Las cruzamos de manera controlada y vimos qué sucedió con sus descendencias, con sus hijas. Y una vez más, generar semillas, seleccionar, generar semillas, seleccionar. El proceso de mejoramiento genético es selección, selección, selección y selección. La respuesta fue que sí, que el modelo era correcto, que la autofecundación que habíamos realizado con mucho esfuerzo nos permitió obtener materiales puros para el carácter flor doble. Tardamos más de 10 años en generar una cantidad de líneas que daban muy buenos resultados en el campo. A pesar de todo, los resultados fueron espectaculares. Un campo repleto de cempasúchil con inflorescencias dobles de gran tamaño que produjeron 3 veces más la biomasa de las plantas de la variedad criolla. El costo de producción de oleoresina de cempasúchil para laboratorios Bioquimex empezó a disminuir, porque cuando ellos compraban una tonelada de flor al productor, esa tonelada traía mayor cantidad de pigmentos. Se sembraron muchas hectáreas para producción de semilla
y eso tuvo un impacto sumamente importante para la industria. Transcurrieron más de 10 años de experimentos in vitro e in vivo para lograr una producción de cempasúchil de calidad y con potencial industrial. Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz. Bioquimex fue comprada por una empresa en India y Robert y sus colegas fueron instruidos a entregar su banco de clonas. Ellos establecen una relación con una empresa hindú, A.V. Thomas, y en esta colaboración nos instruyen a que compartamos los materiales con la empresa hindú. Porque el costo de la mano de obra en esa época pues era mucho más bajo en esa región de la India, ¿no? Entonces les enseñan el cultivo, se le da la semilla mejorada, se les define y se monta una planta deshidratadora y la harina que se producía se traía por barco a México para hacer la extracción de la harina, la luteína. Este esquema funcionó algunos años y ya posteriormente fue insostenible. Empiezan a tener más competidores, tanto en México como en el extranjero. En India empiezan a aparecer otros productores, en Chile, en Perú, en China. Sea cual sea el caso, ellos decidieron que ya no querían ese mercado y la empresa cerró. Esto fue muy, muy triste para nosotros, pues realmente lo que nosotros queríamos era contribuir a la productividad en México. La historia de cómo perdimos el cempasúchil se reduce a una idea simple e irónica. Después de ser los amos y señores de la mayoría de las variedades de cempasúchil conocidas, innovadores en la mejora de su rendimiento y pioneros en la siembra para su uso industrial, terminamos siendo consumidores de cempasúchil extranjero. Perdimos una industria. Se perdieron miles de empleos en el campo. O sea, una agroindustria depende mucho de la producción de los agricultores para generar materia prima que luego la industria procesa y le da un valor agregado. Cuando se cierra una agroindustria, no se cierra la agroindustria per se, es toda la cadena productiva, lo que representaba un ingreso para miles de familias deja de serlo, tienen que buscar otras opciones. Después del año 2000, cuando se confirmaron los beneficios de la luteína para frenar la degradación macular y la formación de cataratas, surgió un mercado de extracción y producción de esta sustancia a partir del cempasúchil en varias partes del mundo, China en especial. Los chinos tienen una capacidad de visión a futuro impresionante y ellos empezaron a invertir fuertemente en esta industria hace 20 años. Puedo hablar que no solamente tienen variedades de alto rendimiento, tienen híbridos de alto rendimiento. Ahora son quienes dictan el precio a nivel mundial de los carotenoides, ¿no? De acuerdo con analistas estadounidenses, en el 2010 el mercado de valor de la luteína a nivel mundial representó $233 millones. Y para el 2018, este mercado llegará a los $308 millones, con un promedio de crecimiento anual de 3.6%. Es el carotenoide, de 10 en total, que registra el potencial de crecimiento más alto. ¿Qué está haciendo México para impedir quedarse fuera de este nuevo mercado? Una palabra: biotecnología. Una vez que las empresas mexicanas dedicadas al cultivo del cempasúchil para uso industrial en los 90s desaparecieron o se fueron de México, los científicos involucrados tuvieron dos opciones: irse a China a hacer mejoramientos de semillas o quedarse en México e intentar hacerlo desde la academia. Yo soy ingeniero agrícola mexicano de esta UNAM y al ver mi flor de cempasúchil en manos de los chinos, pues fue un cruce de emociones. Y platiqué con esta empresa y le digo: oye, mira, si tú nos apoyas, yo regreso a la UNAM, lo hacemos en México, vamos a tener mayor control de nuestros desarrollos. Me puedo dilatar más, sí es cierto, pero está en estas decisiones que había que tomar.
Y me regresé y es lo que estamos haciendo. Los pocos que no sucumbieron ante las ventajas que ofrecía China han empezado trabajos para mejorar genéticamente algunas variedades de cempasúchil. José Luis Sánchez Millán forma parte de un equipo de trabajo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en colaboración con el Instituto de Química, ambas de la UNAM, que han recientemente obtenido la primera variedad mexicana de cempasúchil para uso industrial, que se encuentra actualmente en proceso de registro ante la Secretaría de Agricultura. Es muy importante el registro de las variedades ante SNICS, que depende de la SAGARPA, porque es un garante de protección de un desarrollo que tú hiciste. Hay que demostrar que es un desarrollo nuevo. No es fácil generar un título de obtentor, pero si lo logramos, sería la primera variedad mexicana de cempasúchil y la primera en la UNAM con título de obtentor. La nueva variante de cempasúchil, desarrollada y registrada en México, es más densa y tiene una alta concentración de pigmentos, lo que la haría más competitiva a nivel industrial. Con los apoyos necesarios, te estaré hablando que en 3 o 4 años ya estaríamos casi al nivel de Chile. México es el centro mundial de origen de la especie, por lo tanto hay una biodiversidad grandísima y vemos que se pueden sacar 3 cosechas al año, lo que en China nada más se puede hacer una vez. Entonces no solamente es una biodiversidad de la especie, sino también de los climas en nuestro país que nos puede convertir en líderes, ¿no? Si quisiéramos regresar a ese tipo de mercados, tendríamos que buscar formas que sean más eficientes, que sean más competitivas, que sean más baratas. Algo que sí puedo decir con toda firmeza es que sin investigación, sin tecnología adecuada, sin las variedades de alto rendimiento, no se va a ninguna parte. Tienes que poner gente a que genere conocimiento, empresarios que quieran invertirle, tal vez el gobierno que también quiera apoyar esas iniciativas, y no va a ser una tarea fácil. O sea, una vez que se consolidan en un mercado ciertos grupos, ciertas empresas, difícilmente luego las puedes desplazar. Después de la crisis de la industria mexicana en el cultivo del cempasúchil, no parece haber mejor nombre para ella que la flor de los muertos. Sin embargo, en un rebelde esfuerzo científico, muchos de esos muertos han decidido volver al campo. Les faltan los aliados que un día tuvieron, la industria y el gobierno, pero tienen de su lado el desarrollo biotecnológico y unas ansias locas de devolverle a México lo suyo, lo nuestro cempasúchil.